se ve interesante, a ver. Es que es sorprendente God. Obvio. No lo conoce siquiera. No, La Fundación SCP es una organización dedicada. Bueno. Amigo, de verdad, Brave es muy good. Sin anuncios, ni un anuncio, Brave es muy good. Por eso, es que Brave. Es que Brave God. No como Google Cook. Y ni hablar de Internet Explorer no, ahora es Microsoft Edge. Microsoft Edge. Google y... Bueno, ya... Esto parece publicidad pagada, pero ojalá nos estuvieran pagando, ¿saben? De hecho, Brave está pagando para que no nos salgan anuncios. Es que Brave, aparte humildes. ¿Qué más podemos pedir, gente? Ya, digamos. Hasta se me había olvidado que salían anuncios en YouTube. Exacto. Bueno. La Fundación SCP es una organización dedicada a proteger a la humanidad, no de guerras o enfermedades, sino de entidades sobrenaturales y anomalías llamadas SCP. Aunque algunos son inofensivos, otros son tan aterradores que encerrarlos lejos del resto del mundo es la única forma de proteger a la humanidad de su existencia. Desde criaturas asesinas hasta objetos poseídos. Las bóvedas de la Fundación están llenas hasta el borde de entidades destructoras y pesadillas. Con eso, es hora de hacer un recorrido por los más terroríficos de todos. Por lo tanto, abróchate el cinturón y prepárate para enfrentar a algunos de tus miedos más oscuros. El SCP Naruto. SCP-1875, ¿Qué carajo? el jugador de ajedrez. Wow. En el camino de la era victoriana, un campeón de ajedrez ruso obsesionado dio a conocer al mundo un autómata de ajedrez de última generación. Era una máquina única que le permitió practicar obsesivamente el juego de estrategia sin un compañero humano. Pero su creación tuvo un precio horriblemente alto. Verás, los mecanismos estaban compuestos por tejido cerebral de sus hijas gemelas, que estaban desaparecidas, y las piezas de ajedrez en el tablero habían sido horriblemente hechas a mano con sus huesos. Pero después de que la fundación precurara el autómata, que luego pasó a llamarse SCP-1875, sucesos extraños comenzaron a plagar su red inalámbrica. Los archivos estaban dañados, los informes se editaron sin previo aviso. Luego finalmente recibieron un correo electrónico siniestro. Contenía una sola imagen, una que congeló a todos los espectadores hasta la médula, y enloqueció irreversiblemente a varios otros. Distorsionados y estirados sin medida, los ojos vacíos y las bocas sonrientes de lo que parecían dos niñas gemelas les devolvieron la mirada. En busca del juego perfecto, parece que el profesor loco atrapó más cuerpos físicos que sus hijas dentro de la máquina infernal. Bueno, SCP-173, que se la caga escultura. literalmente. Si alguna vez tienes la mala suerte de quedarte en una habitación con SCP-173, su apariencia completamente extraña podría hacerte mirar dos veces. Pero hagas lo que hagas, no quites los ojos de encima. Es que es más como incómoda de está hecho ver. de una simple mezcla de acero reforzado, concreto y pintura en aerosol, este SCP es de alguna manera animado. No solo eso, muestra un resentimiento feroz hacia cualquier cosa que se mueva, siempre que no lo miren directamente. Incluso un parpadeo rápido le da la oportunidad de correr hacia adelante y atacar, lo que significa que lo último que querías es ese rostro desconcertantemente pintado que de repente se cierne sobre ti. Pero después de ver eso de cerca, es casi seguro que la muerte sería preferible. Ahora probemos rápidamente qué tan bueno sería si estuvieras atrapado en un concurso de miradas con este malévolo SCP. Sin quitar los ojos de la pantalla, mira si puedes presionar esos botones. Ah, sí, decía el ojo ese gigante. ¿Conseguiste acertar a los dos? En realidad Si es así, hay mucha posibilidad de que sobrevivas a un encuentro con esta horrible escultura. Aunque es posible que no tengas tanta suerte con el próximo SCP. SCP-087, la escalera. Hice un chingo de miedo, sí. Cuando eras algo así. niño, ¿había algo más aterrador que bajar una escalera sin luz? Los escalones se sentían como si no tuvieran fin, y podrías haber jurado que había algo acechando en la oscuridad. Tus padres probablemente te dijeron que era solo tu imaginación, pero la existencia de SCP-087 te hará desear que tuvieran razón. En el edificio de un campus universitario no revelado, SCP-087 se manifiesta como una escalera de plataforma en sombras e interminable. Los sujetos a prueba enviados a explorar el hueco de la escalera informan que desciende mucho más allá de la estructura del edificio o de cualquier otro entorno geológico. Sin embargo, nunca están solos en la oscuridad. Los sujetos informaron haber escuchado los gritos suplicantes de un niño pequeño que resuena desde las sombras de su alrededor. Pero no importa qué tan abajo vayan, nunca podrán llegar a su fuente. En una exploración final, los sujetos documentaron su descenso usando una cámara de video, Es que hay con una la así. esperanza de capturar alguna evidencia de la fuente en una película. En cambio, una imagen fija reveló este rostro inquietante que los miraba desde las sombras. Sigue a cualquiera que intente descender, permaneciendo fuera de su alcance mientras sigue todos sus movimientos. Aunque algunos sujetos han resurgido de las infinitas profundidades, otros no han tenido tanta suerte.
Y Se se quedan desconoce si atrapados. todavía están vivos allí abajo o si se han perdido en los gritos inquietantes y la oscuridad infinita de SCP-087 para siempre. Wow. SCP-149, el mosquito. El Justo mosquito tenemos uno común acá. es posiblemente el peor animal del planeta. La amenaza de chupar sangre puede transmitir cientos de enfermedades, matando innumerables personas y dejando otras cubiertas de marcas de mordeduras exasperantemente irritantes. Pero por terribles que sean, no son nada una comparados con SCP-149. Es una raza de mosquito antinatural que porta un retrovirus verdaderamente repulsivo. Si bien un mosquito común puede dejarte con malaria, una picadura de SCP-149 te formará tu ADN y te dejará plagado de cientos, a veces miles de huevos de mosquito. Te Por lo vuelve que te general vuelve- recubren los senos nasales o el esófago, este Naruto, asemejándose a grupos te de vuelve el quistes clan Aburame. inimaginablemente espeluznantes. Pero el verdadero espectáculo de terror inicia cuando empiezan a eclosionar. Sí, cuando Después de despiertan. unas pocas horas, los quistes están revelando franjas de mosquitos bebés recién nacidos, todos los cuales salen por el orificio más cercano. Esto significa que la boca, la nariz e incluso los ojos de la pobre víctima están asfixiados por el enjambre insidioso. El evento suele ser fatal, y considerando lo horrible que debe sentirse tener miles de mosquitos saliendo de tu cara, diría que en realidad es algo bueno. SCP-049, el Doctor Plaga. Pero eso no es tan Primera vez que agresivo, te hermano. perdonaré por pensar que SCP-049 era solo alguien que andaba con un disfraz de Halloween de Doctor Plaga. Bueno, menos las licras y las pantimedias. Pero este Parece salido levantamiento Bloodborne. espeluznante es parte de su identidad, literalmente. La túnica gruesa parecida a la piel y la máscara realidad con es pico parte de de su color cráneo. blanco hueso crecen de su cara y su Un cuerpo, pingüino. casi como una segunda piel. Pero a pesar de ser un monstruo exterior, SCP-049 actúa sorprendentemente humano. Habla una amplia mezcla de idiomas, incluido el inglés y el francés medieval, y aunque por lo general actúa cortésmente, se volverá terriblemente hostil si siente lo que llama la pestilencia. Si detecta esta misteriosa enfermedad, SCP-049 no perderá la oportunidad de matar a quien la lleve, pero no con una pistola y ni siquiera con un cuchillo, sino con su piel. El contacto Y eso físico con que más te breve mate. con SCP-049 hace que una criatura viva muera instantáneamente, después de que el médico de la muerte exigirá curarla. Sin embargo, la cura de este médico Y te en hace un realidad zombie. implica la espantosa reanimación del cadáver. En su estado momificado, la criatura está sujeta a la voluntad de SCP-049, lo que le permite crear un ejército agresivo de criaturas no muertas. Afortunadamente está contenido de forma segura, pero si el mundo es repentinamente invadido por un apocalipsis zombie, sabes exactamente a quién culpar. Algo ya. SCP-610, la Sí, carne que odia. Eso sí se ve bien salió Algunas de- historias seriamente aterradoras de han Warhammer. surgido de Rusia a lo largo de Pensé los que iba a años. decirle Bloodborne Desde los otra vez. alarmantes avistamientos Sabía, del sí, porque vagabundo lo del acabo de bosque Leshi conseguir. hasta la bruja Una devoradora de hombres Baba Yaga. Aunque ninguno hará que se te erice la piel como la historia de SCP-610, más desconcertantemente conocida como la carne que odia. En las profundidades del sur de Siberia, la infección de SCP-610 se está extendiendo por los asentamientos de civiles rusos. Comienza como ¿No han notado que los SCP más cursiados y más horribles De siempre, Rusia. siempre salen en Rusia o en Siberia? Es que Rusia. Es que tienen que haber SCP dignos de Rusia. Es que capaz todos son una erupción experimentos roja que rusos. pica, pero en 3 horas la piel del huésped habrá burbujeado hasta convertirse en una masa dolorosa de imperfecciones y tejido cicatricial. Unas horas más tarde la enfermedad te habrá consumido por completo, estrangulando la vida de tu cuerpo mutado. Pero aunque puedan estar muertos, tu cadáver sigue vivo. En cuestión de minutos la masa de tejido enfermo se reanima y comienza a brotar al azar extremidades retorcidas y rasgos desfigurados. Una vez que se ha extendido una nueva forma horriblemente inquietante, busca un lugar en el que establecerse. Se Allí volvió un esparce el vulgar. crecimiento carnoso de su víctima hacia afuera, asfixiando, consumiendo no, e ya infectando no es cualquier vulgar. cosa cercana. Si Ahora bien sí. los asentamientos infectados han sido aislados del resto de la humanidad, la amenaza contagiosa y carnosa que se extendió a través de ellos aún permanece hasta el día de hoy. Sí, se muere. El tobogán. SCP-1562, el tobogán. ¿Recuerdas lo ¿Qué puede increíbles que salir de solían ahí? ser los toboganes? Antes de que el mundo hubiera oído hablar de la salud y seguridad, podías deslizarte hacia abajo a velocidades vertiginosas con la garantía de una rodilla raspada o dos Sí. al final. Sí, Pero no si alguna vez te deslizaste por Le quema las SCP-1562. nalgas. Para, retrocede. Es un tobogán que la caída va directo a un árbol. O sea, aunque no esté mal, digamos que no Es está que- maldito, pero aún así existe. Es que el SCP incluye el árbol. ¿Se imagina? O sea, aunque no esté maldito, te garantiza el choque. Wow. Los que diseñaron. Es que se mamaron.
Bueno, también puede ser que el árbol le haya dado la gana de salir ahí, ¿no? Pero aún así, sé que nadie va a ese parque. Dios. Pero no si alguna vez te deslizaste por SCP-1562, porque sorprendentemente Sí, que me la nunca mandes. llegarías al final. El tobogán fue incautado por la Fundación SCP luego de que varios niños en su área desaparecieron. Más tarde descubrieron que cualquiera que se deslizara por esta rampa mortal de metal de cabeza inexplicablemente desaparecía unos centímetros antes del final. Se va a Para otro averiguar a universo. dónde conducía, enviaron sujetos de prueba con líneas de seguridad y radios para informar. Salieron a un túnel pequeño y estrecho sin luz, rodeado por todos lados por rocas y tierra. Pero mientras las radios funcionaban, las líneas se cortaron, lo que significaba que no había ninguna forma de sacarlas. Antes de que el pánico se apoderara de todo, apretaron brevemente sus brazos hacia arriba para sentir alrededor del túnel. Luego informaron que habían encontrado algo. Era un zapato muy pequeño. Con las esferas de Namekusei podremos revivir a quienes fallecieron. Bulma ya hizo los arreglos y el equipo de exploración está listo. Es hora de que despeguemos. Pero no son los únicos en esa dirección. El emperador y el Saiyajin desde antes ya se movieron. Aterrizando en un planeta que se creía pacífico ahora está lleno de gente mala buscando un deseo. No sé si ven destruyendo las naves. Somos más fuertes si no lo saben. Sus scooters los confunden, ocultan el quién Era la mi clave. idea. Vegeta dominó, se controlaron y quién los pare. Traicionó a los suyos. si Hizo quién las me fieras ves, sus te digo, ideales. porque Muy nadie se poderoso, dio tienen cuenta que de que- ocultarse de inmediato. Estamos en problemas, ellos tienen Ah, juicio. no, Dirigen a la quinta, no, seguimos pero corriendo, no eso- tomas en seso. bueno. Unos demonios suben todo Ah, el sacas de asesinato. lo- Nameku se defiende, protege. Y de hecho nadie se dio cuenta que usted fue porque no hay nadie. Bueno, seguimos a montar. Confundiblemente del tamaño de un niño. Hasta la fecha nadie ha sido rescatado de esta dimensión inimaginablemente Me manda con una claustrofóbica. cuerda. Y con todas las pruebas supuestamente Ah, ya. suspendidas, no hay luz al final de este túnel. Probablemente se cortó la cuerda. SCP-2170, la vacuna del Como payaso. Joker. Tener un miedo irracional a los payasos no es cosa de risa. Sus sonrisas llamativas y brillantes, sus rasgos sobrepintados y sus risas tontas pueden paralizar por completo a las personas con pánico. Y si esa descripción por sí sola te hizo sentir un poco incómodo, asegúrate de mantenerte alejado de Bueno, hay Tunupa mucha gente que Nevada, sí les da miedo. porque Sí, aquí en pero este motel no acá. horriblemente desencadenante, donde se encuentran actualmente SCP-2170, son entidades meméticas que se generan durante Sí, una especie de meméticas. proceso de pensamiento infectado. De De esta memes. forma viven en tu mente y se alimentan de tus pensamientos, que en este caso se dispara solo en aquellos que tienen miedo a los payasos. Si bien en realidad no se bueno. parecen a los propios tontos monstruosos, se posan constantemente en el borde de la visión de la víctima, susurrando corrientes de siniestras sin sentido hasta que se vuelven locos. Son Finalmente, la alucinaciones. exposición prolongada a SCP-2170 güey. resulta en paranoia y hostilidad paralizantes, antes de conducir a tu muerte. Por lo tanto, si la idea de zapatos de gran tamaño y narices rojas grandes te pone al límite, tal vez quites a Nevada de tu lista de lugares para visitar. SCP-303, el portero. A veces no es lo que puede hacer una anomalía, sino su apariencia, lo que puede paralizarte de miedo. Y el caso perfecto para demostrarlo es SCP-303. Este humanoide demacrado acecha los rincones sombríos de las ventanas oscurecidas, dejando al descubierto su característica más da un aterradora, chingo de miedo, esa yo boca me olvido masiva de y este. sonriente. ¿Sí? Este da un chingo de miedo, o sea, como te o sea, no sé si la apariencia, pero como tal las historias que tienen, da un chingo de miedo, man. Está bien cursiva esa cosa. No sé. Espérate, ya vas a ver. Sin otros rasgos faciales discernibles, sus dientes humanoides de gran tamaño ocupan más de la mitad de su cabeza, acompañado solo por un ruido de silbidos que erizan la piel. Aunque la visión maliciosa ha hecho que los hombres adultos se encojan de miedo y lloren por sus mamás, SCP-303 nunca ataca. Y si alguien se arma de valor ¿Sabe para... qué me acordó ahí? Al ejecutivo este One Punch Ah, Man. lo mismo pensé. El Guns. Literalmente en esta parte. Sí, es que es el Guns, güey. y lloren por sus mamás, SCP-303 nunca ataca.
y si alguien se arma de valor para intentar verlo sin un panel de vidrio en el camino, se desmaterializará rápidamente, aunque reaparece más tarde, rondando constantemente las puertas de los desafortunados humanos. Nunca ha intentado comunicarse. En cambio, elige acechar eternamente en las sombras, asustando a la gente con esa boca monstruosa siempre que puede. SCP-3199. Humanos refutados. El diablo. Durante un apagón, lo último que querrás es tropezar con la gran masa de SCP-3199, con patas arqueadas, con una altura gigantesca de casi 3 metros y un peso de más de 770 kilogramos. El enorme cuerpo de esta entidad escalofriante se asemeja a un pollo recién desplumado, con un rostro increíblemente Es humano. el único que Pero hizo muy esa horriblemente asociación, las yo no lo pruebas había revelaron pensado. que SCP-3199 Pero sí. está compuesto por al Ah, no, menos sí, ahora. 6 tipos de ADN, incluidos el pollo sedoso y el humano. Esta combinación antinatural significa que en lugar de hueso El hombre duro, pollo. su columna está formada por un cartílago, lo que le permite dislocar terriblemente su cuello y girar la cabeza 340 grados. Entonces puedes olvidarte de intentar acercarte sigilosamente a esta cosa desde atrás, aunque Dios sabe por qué querrías hacerlo, porque a pesar de sus genes de pollo es un depredador terriblemente oportunista. Cuando entra en contacto con presas vivas, de alguna manera disuelve sus órganos internos y huesos, convirtiéndolos en un saco de piel lleno de líquido. Luego arrastra la comida predigerida a su nido, donde sus horribles crías la absorben como una especie de sopa de carne repugnante. Puede tener varios nidos, algunos de los cuales están llenos de crías de 360 kilogramos, lo que significa que la mayor parte del tiempo del adulto se dedica a cazar para su próxima comida. Pero cuando tiene la oportunidad pone un huevo nuevo, no poniéndose en cuclillas, sino haciéndolo pasar por su tracto digestivo y salir por la boca, gritando insoportablemente todo A el lo tiempo. pícoro. Sí, 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 sí. No estoy seguro de qué es peor, esa cara o que sale de ella. ¿Qué piensas? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Dios, Wow. si estuve bien enfermo. SCP-106, el viejo. Hay pocas anomalías en la contención de viejo SCP más que huelen viejo. peor de lo que parecen. Pero incluso si te pellizcas la nariz y te das la oportunidad de mirar a SCP-106, su apariencia por sí sola es suficiente para hacerte sentir náuseas. Su rostro arrugado que sonríe constantemente está resbaladizo por una sustancia que supura y se Está pudre, podrido, como sí. si su cuerpo se estaba descomponiendo. Pero este anciano está muy vivo. Con un solo toque cualquier materia sólida a su alrededor comienza a descomponerse lentamente, ¿Por qué sus lo que le permite pantalones no? moverse a través de los objetos como si estuvieran hechos de gelatina. A pesar de su grotesca habilidad de Houdini, permanecerá inmóvil durante días para atraer a sus presas hacia él. En un caso desgarrador informado por los operativos de campo, el viejo atacó e inmovilizó a un agente antes de arrastrarlo a una dimensión de bolsillo sí, se rayó la durante dimensión. poco más de 2 horas. Cuando finalmente fue liberado, el joven agente estaba prácticamente momificado, pero aún estaba horriblemente vivo. Y como si eso no fuera lo suficientemente desgarrador, también soltará a su presa con el propósito expreso de cazarlas y recapturarlas, solo para mantenerse entretenido. Me da miedo pensar en la matanza maloliente que podría provocar el mundo real. SCP-096, el hombre que llora. ZZZ. Algunas de estas horribles anomalías te dan ganas de cerrar los ojos con fuerza, taparte los oídos y llorar por tu mamá. Y si Dios, quieres ese evitar la ira Evangelio de estuvo muy feo. SCP-096, eso es exactamente lo que debes hacer. Desquiciadamente apodado el hombre que llora, El viejo este sí da miedo, SCP pero es porque una el viejo criatura es humanoide súper pálida y esencial. desgarbada que tiene un Sí. rostro que ni siquiera su madre podría amar. Eso es porque su mandíbula puede abrirse 4 veces más que la de un humano promedio, lo que le da una boca como un vacío que se distiende hasta la parte inferior de su cuello. Esta horrible característica es de la que es muy consciente y hace todo lo posible para ocultar su rostro de cualquier espectador morbosamente curioso. Pero en el caso de que alguien realmente vislumbre su extraña fachada, de repente se desata el infierno. Esta anomalía de extremidades largas golpea desesperadamente la cara antes de dejar escapar un torrente de gritos. No, y ya lamentos me quitaron la espeluznantes. atmósfera, Después güey. de un minuto de infarto, su angustia se convierte en rabia pura y Sonidos sin de grito adulterar. MP3. Comenzará a perseguir a quien le haya visto la cara. Según los informes de la fundación, Es no que se justo conoce ponen el ningún grito de material los o método memes. que pueda detener su avance. Ni siquiera las armas antitanques pueden hacerle daño. Pero finalmente, una vez que este SCP se encuentra una víctima desafortunada, los destruye con una ferocidad Daría increíble. miedo, güey. Tanto Sí. es así que cuando termina, no queda ni Eso un y que solo lo usan rastro para del ver cuerpo de sus su en vez de víctima. para ver miedo. SCP-682, el reptil Ni difícil siquiera de lo destruir. recuerdo, esa imagen. La sola idea de sumergir un ser vivo en ácido carnívoro es ¿Yo qué? suficiente para que la mayoría de las personas decentes se sientan incómodas. Pero en el caso de SCP-682, apuesto que nadie pensaría 2 veces en tirar de esa Mate de palanca. locura. También conocido como el reptil difícil de destruir, esta criatura terriblemente grande e inteligente tiene la habilidad única de regenerarse y mudarse de diferentes partes de su cuerpo,
Con esta habilidad milagrosa puede moverse y comunicarse con hasta el 87% de su horrible cuerpo podrido o destruido. Aunque podría proporcionar una mina de oro científica de información, hay un hecho espeluznante sobre la criatura que tiene a la mayoría de los investigadores acobardados por el miedo. Desprecia toda la vida en la Tierra. Sí. Entonces, Y es dada la inteligente. oportunidad, SCP-682 Yo le digo que era intentará matar superinteligente absolutamente también. todo y cualquier cosa en su camino. Es por ello que la Fundación ha intentado en múltiples ocasiones destruirlo. Pero a pesar de ser destrozado, hecho pedazos, arrojado en ácido e incluso obligado a enfrentarse con otros SCP mortales, no puede ser neutralizado. La complejidad y velocidad de su proceso de regeneración le permite curar heridas fatales en cuestión de segundos. Entonces, por el bien de la humanidad, se mantiene contenido en esa tina de ácido carnívoro mencionado anteriormente. Allí se ve obligado a regenerarse constantemente, hasta que sus investigadores encuentren la forma de destruirlo de una vez por todas. Es que es eso, SCP-957, Cebo. La no sé forma en que quién es. algunos de estos SCP matan, mutilan o devoran a sus víctimas Es el hace del que te preguntes si están experimento completamente vacíos por dentro. Es el del Sin embargo, experimento ese es Abigail. literalmente el caso de También. SCP-957. Esta criatura Volvieron. Esa madre, ¿sabe? Esa madre está basada en un maniquí. Que empezaron a usarlo para los creepypastas y las historias. Y ¿En ahora serio? le dieron un SCP. Es que los de SCP robándose las. Los de SCP robando cuando No madre encuentre. un poco más y hacen SCP a Siren Head. Este no es Siren Head, es Radiohead. Estoy lejos. Este no es el Chainsaw Man, este es el. El serrucho, man. Nightman. humanoide delgada y hueca tiene un torso distorsionado, que luce un desgarro anormalmente grande, lo que muestra que su cuerpo está completamente desprovisto de órganos internos. Por desgarradora que sea, la forma en que persigue a sus víctimas es aún más inquietante. En primer lugar, busca una casa qué ocupada maldito por un es. solo ser humano. Antes de que pueda ser retenido, fuerza a la víctima a entrar en el hueco de su pecho, lo que lleva a su propia dimensión de bolsillo. Carajo. Cuando el alma pobre y desafortunada reaparece horas después, le faltan los ojos y la memoria. Inexplicablemente el individuo ahora está convencido de que ha estado ciego toda su vida, y lo que es aún más inquietante, de que SCP-957 es un familiar cercano al que cuida. Pero eso no es todo. Una vez al mes, bajo De la hecho, influencia de tengo esta algo monstruosidad parecido. hueca, el individuo buscará y traerá de regreso a otros humanos para que el SCP los pueda desmembrar. Una vez que ha terminado el espantoso asunto, separa los órganos y procede a dárselos a su anfitrión humano, que horriblemente no se da cuenta. Entonces, SCP-957 puede estar vacío, pero siempre asegura que su anfitrión esté lleno. SCP-1471, la aplicación. El mundo en el que vivimos parece tener una aplicación móvil para casi todo, incluida una que Es chistoso porque este da miedo, pero lo profanaron. No más porque es medio furro, lo profanaron. Wow. Que no me pase. sirve como hogar para uno de los Bueno. SCP más desconcertantes que se han descubierto. Antes de que se borrara de la web, la aplicación aparentemente inofensiva se podía descargar con el nombre inocente Malware 1.0.0. La pequeña y curiosa aplicación no tenía un desarrollador en la lista, lo que atraía a aquellos arriesgados a descargarla y ver qué pasaba. Al principio ninguna de las descargas pareció funcionar, pero luego, después de aproximadamente 6 horas, los usuarios comenzaron a recibir mensajes con fotos de lugares en los que habían estado recientemente, cada uno con el SCP-1471 completamente perturbador. Como puedes ver, la anomalía se manifiesta como un gran cráneo de cánido con cabello largo y enmarañado. Este enorme monstruo comienza a aparecer lentamente cada vez más cerca en cada imagen, casi como si estuviera acechando a su presa. Luego, después de 90 horas, las personas expuestas a esta anomalía comenzarán a verlo a donde quiera que miren. Aunque no es agresivo, estará constantemente al acecho en tu visión. Nunca te dejará solo ni te dará un momento de descanso. ¿Te imaginas despertar en medio de la noche para ver esta cosa vigilándote? SCP-2521, indescriptible. Entonces, ¿cómo lo De describe? todos los terroríficos Procede a SCP que he describir. descrito hasta ahora, hay uno que es literalmente indescriptible. SCP-2521 es una criatura humanoide siniestra que está formada por extraños tentáculos negros. Los usa junto con algunas habilidades de cambio de Procede. realidad para atravesar paredes y envolver a su presa antes de desaparecer en la oscuridad. Aparte de esto, no se sabe mucho sobre él, porque todos los registros al respecto se mantienen como una serie de pictogramas y fotografías. Esto se debe a que puede rastrear y consumir inmediatamente cualquier información escrita producida sobre él. No solo Ah, ya. eso, sino que buscará a cualquiera que revele información a través del habla y... De hecho está aquí. Lo siento. Oh Dios, por favor, ayúdame. Te vamos a dormir. No prestes atención a lo que acabas de escuchar.
Te aseguro que todo está bajo control. Ahora hemos llegado al final del video. Por favor, escribe abajo en los comentarios qué SCP encontraste más, como dicen los humanos, aterrador. Yo, el narrador, me gustaría agradecerte por vernos. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió. Wow. Muy original ese final, la verdad. Sí. Secretos que el Vaticano no quiere que sepan. De eso, y hay un SCP que lo explica. De hecho, sí hay un SCP Carajo, ¿no? de alas de ángel, cosas así. Ay, Hay un SCP así que es tipo, o sea, muchas alas de ángel juntas. guau. Es más, like. Chicas, estuvo chido. Ahora, Torneo del poder. Uy, es que en la fundación.